Buenos días tengan cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración. Amado Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Te suplicamos, Jesús, que hoy te reveles más a nuestras vidas, Señor. Queremos conocer más de ti, Jesús. Señor, ¿quién es el hombre para que hable de ti? Señor, ayúdame y que tu Espíritu Santo, Señor, hable a cada uno de los presentes. Que se revele, Jesús, a sus vidas, a nuestras vidas, no solamente a los que están aquí, Señor, reunidos, sino a los que están en otra congregación o han de escuchar esta palabra en algún otro medio digital. También revélate a ellos, Señor. Revélate a nuestras vidas, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Queremos conocer más de ti para enamorarnos más y más, para alabarte, exaltarte, para deleitarnos en ti, Señor Jesús. Padre, envía tu Espíritu Santo porque Él es el único que revela al Hijo. Y empieza, Señor, en medio de nosotros a revelarlo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy vamos a iniciar un par de enseñanzas o un ciclo que hemos titulado La Divinidad de Jesús. En este estudio tendremos una introducción a los temas que vienen. Vamos a abrir Mateo capítulo 16, versículo 13, 14 y 15. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Amados hermanos y amigos, la respuesta a esta última pregunta de Jesús del versículo 15 la miraremos en las próximas enseñanzas y al final también un poquito de este estudio. Ahorita yo me quiero enfocar a lo que pensaban hace 2000 años de Jesús, según en el texto que nosotros leíamos, y a lo que piensan actualmente muchas personas de Jesús. También vamos a tocar este tercer punto. Y enseñaremos más de Jesús en los próximos estudios para que tú y yo conozcamos más de Él. El propósito de este nuevo ciclo es conocer más a Jesucristo. Vivimos tiempos tan complicados, tan llenos de tinieblas, que definitivamente debemos nosotros de reconocer que necesitamos de Jesús, que necesitamos conocerle más a Él, para que no dudemos, para que confiemos más en Él y no seamos sorprendidos por cualquier filosofía hueca o cualquier engaño que andan actualmente, que están confundiendo a muchas personas, pues están mal enseñando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces adentrémonos a nuestra enseñanza. Vamos a hablar de una manera rápida dónde estaba Cesarea de Filipo. Pues ahí fue donde Jesús les hizo la pregunta. Vamos a leer. Cesarea de Filipo fue fundada en el siglo I antes de Cristo por Felipe el tetrarca. Entiéndase que es una realidad esa ciudad. Dice: en un acto de reconocimiento y honor hacia el entonces emperador romano César Augusto. Cesarea de Filipo fue conocida como un centro de culto pagano y extranjero. Había mucha idolatría, pues no era un lugar
que pues realmente creyera en el Dios de los cielos. Era pagana. Esta ciudad se caracterizó por su gran número de templos y santuarios dedicados a los dioses con D minúscula, a los dioses griegos y romanos. O sea, es particular donde Jesús les hace la pregunta a los discípulos. Y bueno, vamos a ver geográficamente estos siguientes mapas donde se encontraba Cesarea de Filipo. En los tiempos de Jesús, ahí podemos nosotros ver dónde se encontraba Cesarea de Filipo. Aquí está, Cesarea de Filipo. Prácticamente estaba cerca de Galilea, de Decápolis, de Fenicia, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, un poquito lejos de Jerusalén y de Jericó. Ahí en ese lugar fue donde los discípulos o Jesús les hizo la pregunta a sus discípulos acerca de lo que pensaban de él, de lo que decían de él. Vamos a ver el siguiente mapa donde nos dice Cesarea de Filipo en tiempo actual. ¿Dónde está ahora Cesarea de Filipo? Y aquí podemos ver en este mapa actual que hace prácticamente frontera, aquí está Cesarea de Filipo, donde está este punto rojo, hace frontera con Siria y con el Líbano, está prácticamente muy cerca de estas dos naciones. Todo esto es Israel, la franja de Gaza, donde está el problema, y bueno, en ese lugar es donde nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años le preguntó a sus amados discípulos lo que nosotros ahorita estamos explicando. Ahora, lo que decían de Jesús hace 2000 años. ¿Qué decían de Jesús hace 2000 años? Los discípulos dijeron, unos pensaban que era Juan el Bautista. O sea, mucha gente pensaba que Jesús era Juan el Bautista. ¿Por qué pensaban eso? Porque recordemos que Juan el Bautista ya había sido muerto. Entonces, mucha gente pensaba que Jesús era Juan el Bautista. Y sobre todo yo me quiero enfocar al punto de que pues Juan ya había muerto, ya había sido decapitado. Entonces algunos llegaron a pensar, yo creo que es Juan el Bautista que ha vuelto a resucitar en la persona de Jesús. Imagínate los pensamientos que había acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién fue Juan el Bautista? O sea, Juan el Bautista fue un hombre lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Todavía no nacía Juan el Bautista y él ya había sido lleno del Espíritu Santo. Fíjate con quién estaban relacionando a nuestro Señor Jesucristo. No era con cualquier personaje. Lo estaban relacionando con un hombre lleno del Espíritu Santo, con Juan el Bautista. Juan el Bautista, todos sabemos que trajo un mensaje importante para la humanidad. Fue el que preparó el camino del Señor. Fue el que estuvo compartiendo un mensaje de arrepentimiento tan radical para que las personas estuvieran de alguna manera con un corazón preparado para conocer de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan el Bautista fue un verdadero líder de Dios, un siervo de Dios, que estuvo preparando el camino del Señor para que mucha gente pues pudiese estar preparada para conocer a nuestro Señor Jesucristo. No fue cualquier persona con el cual lo estaban confundiendo o comparando. Mas sin embargo, quiero decirles que Jesús no era Juan el Bautista. Por lo tanto, ellos tenían un falso concepto ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Repito, no le quitamos los méritos buenos que tuvo Juan el Bautista, pero Jesús no era Juan el Bautista. Por lo tanto, esa gente estaba equivocada. Tenían un falso concepto de Jesús. Pero también nos dicen que otros pensaban que Jesús era Elías. ¿Cuánta gente habrá pensado que Jesús era Elías? ¿Quién fue Elías? Elías no fue un personaje común y corriente.
fue uno de los profetas del Antiguo Testamento que Dios utilizó para que toda una nación que había apostatado, que se había ido tras los ídolos, Dios lo utilizó a este santo hombre para hacerlos volver una vez más de su apostasía al Dios de los cielos. Habían cientos de falsos profetas y habían muy pocos profetas de Dios. Y esos pocos, o entre de esos pocos, estaba Elías Tisbita. Amados, Elías Tisbita no era cualquier personaje. Entonces fíjate con qué tipo de personas estaban comparando a nuestro Señor Jesucristo. No eran hombres comunes y corrientes, eran unos santos hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de piedad, llenos de autoridad, porque Dios estaba con ellos. La presencia de Dios estaba con ellos. Recordemos que Elías Tisbita dijo en una ocasión: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Amados, mas sin embargo, Jesús no era Elías Tisbita. No era ese maravilloso hombre. No era Elías Tisbita. Por lo tanto, las personas tenían un falso concepto de Jesús. ¿Cierto o no? Tenían un falso concepto de Jesús. Pero, ¿qué más dicen los discípulos a Jesús? Otros decían que Jesús era Jeremías. Volvemos a nuestro punto. No estaban comparando a Jesús con cualquier otro personaje. No dijeron, pues Jesús era tal personaje impío o malvado. No, lo estaban prácticamente comparando con hombres de Dios. Y en este caso le viene al turno a Jeremías. Jeremías, un profeta de Dios que empezó a profetizar que la gente, que el pueblo se apartara de sus malos caminos, dejara su mala manera de vivir, que se volvieran a Dios. Y bueno, no le hicieron caso. Jeremías empezó a profetizar acerca del cautiverio, de lo que venía, del castigo que venía a la nación de Israel, si ellos no se apartaban de sus pecados, si ellos no dejaban de ofender al Dios de los cielos. Ellos siguieron en su mala manera de vivir. Quizá algunos empezaron a pensar: Jehová ni hará bien ni hará mal. Pero sí, el Dios de los cielos los juzgó. Vino Nabucodonosor y se llevó cautivo al pueblo de Dios. Y en ese cautiverio hubo desgracia tras desgracia. Pero ¿qué crees? Aún en medio de esa adversidad, el profeta Jeremías seguía hablándoles al pueblo de Dios. Qué hermoso corazón de Jeremías. Él fue puesto en un pozo. ¿Por qué? Porque él hablaba de parte de Dios. Y la gente de aquel tiempo no quería escuchar la palabra de este profeta, porque este profeta hablaba en contra de sus maldades, en contra de sus pecados. Y lo tuvieron que llevar a un pozo, por ahí como podemos ver nosotros en esa imagen. Pero aún así Jeremías siguió hablando de parte de Dios. No claudicó, no se desanimó. Él siguió predicando, aunque lo estuvieron torturando, aunque lo pusieron en ese pozo, etcétera, etcétera. Y aún en medio del cautiverio, este santo hombre de Dios seguía hablándole al pueblo. Estuvo con el pueblo en las buenas y en las malas. Eso es lo que hace un verdadero líder: ayudar a la gente. No permite que las ovejas se aparten tan fácilmente del Dios de los cielos. Y aquellos que se apartan, el verdadero líder buscará la manera de ayudarlas. Pero a veces las personas, cuando son necias, pues ya toman sus decisiones. Y ya no se puede hacer. Pero en este caso no se puede hacer nada. En este caso Jeremías, pues hizo una gran labor ministerial, pues era un profeta que habló al pueblo de Dios. Pues, ¿qué crees? Jesús no era Jeremías. Por muy santo que haya sido este hombre, este Jeremías, ¿qué crees? Jesús no era Jeremías. Jesús no era Jeremías. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que pensaban que Jesús era Jeremías
tenían un falso concepto de Él, o sea, de Jesús. ¿Y qué más le dijeron los discípulos a Jesús? ¿Qué más le respondieron? Pero también algunos dicen que eres uno de los profetas, alguno de los profetas. Y aquí, pues, amados, la lista es larga, ¿no? Porque había en el Antiguo Testamento, Dios levantó a varios profetas que estuvieron hablando de parte de Dios. En conclusión, si tú te das cuenta, estuvieron comparando a Jesús con un santo hombre de Dios, pero no era Jesús, ¿verdad? Un profeta, no era alguno de los profetas. Por lo tanto, tenían un falso concepto ¿de quién? De Jesucristo. ¿Tú crees que no pase actualmente lo mismo? Que haya personas, agrupaciones, iglesias que tengan un falso concepto de Jesús. Si pasó hace 2000 años, ¿no estará pasando lo mismo actualmente? ¿No estará pasando lo mismo actualmente? Vamos a contestar el siguiente punto o pasemos al siguiente punto de esta enseñanza. Hoy en día muchos tienen un falso concepto de Jesús. Y cuando digo muchos, es que son muchos. Muchos. Y muchos son millones. Millones de personas que tienen un falso concepto de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, vamos a hablar en este primer punto. Los testigos de Jehová dicen que el ángel Miguel es ¿quién? Es Jesús. ¿Ustedes están de acuerdo con esta secta? ¿Ustedes están de acuerdo con esta organización? Ellos dicen que Jesucristo es el ángel Miguel. ¿Dónde cabe eso en la cabeza? Pues en millones de testigos de Jehová. En miles de personas que creen que Jesús es Miguel. Amados, vamos a leer lo siguiente. En un tratado de su página dice lo siguiente: nuestros lectores quieren saber y hacen la siguiente pregunta: ¿es Jesús el arcángel Miguel? ¿Y qué responden ellos? Sí, lo es. Así está un tratado en su página actualmente y en sus revistas que reparten. Millones de revistas ellos están repartiendo donde dicen y proclaman y enseñan que el arcángel Miguel es Jesucristo. Esa es una tremenda herejía. Esa es una tremenda mentira. Jesucristo no es el arcángel Miguel. Nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver, es Dios. Por eso vamos a hablar de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, para que tú no te dejes confundir o engañar por esta organización, por esta secta. ¿Qué más dice en ese tratado? De modo, así termina este tratado, porque leértelo todo completo, pues no, ¿verdad? Así termina el tratado, un tratado que está en su página. Dice: de modo que el arcángel Miguel es Jesús antes de venir a la tierra. Después que resucitó y volvió al cielo, Jesús retomó su servicio como Miguel, el jefe de los ángeles, para la gloria de Dios el Padre. ¡Qué barbaridad, de veras! ¡Qué tremenda mentira! No es así. Amados, tienen un falso concepto de Jesús. Millones de personas tienen un falso concepto de Jesús, que creen en eso. Jesús no es el arcángel Miguel, no es el ángel Miguel. Jesús es Dios. Vamos a ver los siguientes pasajes. Y claro está que ellos te dan sus pasajes, pero los sacan totalmente de contexto. Vamos a demostrar con estos pasajes que el ángel Miguel o el arcángel Miguel no es Jesús. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Vamos a leer la Biblia, es importante. Para que el día de mañana usted se encuentre un testigo de Jehová, tenga mucho cuidado y no vaya a ser engañado, ¿verdad? No vaya a estar creyendo usted que Jesús es el ángel Miguel, ¿ok?
Jesús es el Hijo de Dios. Él es divino. O sea, Jesús es Dios, y todo eso lo vamos a ver en próximas enseñanzas. Entonces dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ponga atención, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tan clara que es la palabra de Dios. Entonces Jesús es Dios y no es el arcángel Miguel. Pero sigamos leyendo, dice el 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué quiere decir que se despojó? Que Jesucristo dejó la gloria eterna y dejó todos sus atributos, menos su divinidad. ¿Qué quiere decir? Que Jesús vino a nacer en un establo, vino a nacer como todo ser humano a través del vientre de una mujer y tomó un cuerpo como el tuyo y como el mío. Jesús fue un personaje de carne y hueso, pero divino. Seguía él siendo Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 7. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Dónde se deben de doblar toda rodilla? Todos los que están en los cielos. ¿Ante quién debe el personaje o los seres humanos doblar rodilla? ¿Ante quién nosotros nos debemos inclinar para orar y adorar y suplicar? Ante el Dios de los cielos, para darle alabanza y adoración. Entonces dice aquí la escritura que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, ¿en dónde? De los que están en los cielos, ángeles, arcángeles, etcétera, etcétera, y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, no el arcángel Miguel, no Miguel, para gloria de Dios Padre. Amados, aquí vemos nosotros que Jesucristo no es el arcángel Miguel, sino Él es divino. Él es divino. Pero para que nos quede más claro, vamos a ver Daniel capítulo 10, versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Aquí se está refiriendo al ángel Miguel. Dice, mas uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y dice el 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre, uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí. ¿Qué dijo? Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. 17. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Quién es el único que puede fortalecer? ¿Quién es el único que puede dar fuerza al cansado? Jesús.
solamente es Dios. Pero dice el 20, Él me dijo, aquel que le fortaleció, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ojo a lo que dice el 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y fíjate cómo termina. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino ¿quién? Sino Miguel, vuestro príncipe. ¿A quién mandó Jesús? A Miguel. A Miguel. ¿Para ayudar a quién? A Daniel. Entonces, sé que hay más pasajes al respecto, pero yo quise solamente tocar estos para mencionarles que Jesús no es el ángel Miguel. Jesús es Dios. ¿Qué más piensan actualmente muchas personas de Jesús? Por ejemplo, segundo punto, el judaísmo tradicional rechaza a Jesús como Dios, como Mesías, o como un santo hombre, o un intermediario entre Dios y los humanos. Entiéndase, ellos no creen en Jesucristo, no creen en Jesús. Por lo tanto, ellos pues tienen un falso concepto de Jesús o no creen en Él para empezar. Tercero, pero yo sé que lo estoy leyendo rápido, pero son miles de judíos que no creen en Jesús, y mucho menos creen que Él sea Dios o que sea el Mesías, etcétera, etcétera, o que sea el intermediario entre Dios y los hombres. Son miles de personas que no creen en Jesús o que tienen un falso concepto de Jesús, hablando de los judíos tradicionales. Tercero, para los musulmanes o los islámicos, Jesús, entre paréntesis, que también le llaman Isa en árabe, es considerado como Abraham, Moisés. O sea, ¿qué piensan los musulmanes de Jesús? O sea, que es como si fuera Abraham, como si fuera el profeta Moisés o Mahoma. Pero para los musulmanes, Jesús no es Dios para ellos. ¿Quién es el Dios de los musulmanes? Alá. Para ellos, el Dios de los musulmanes es Alá, pero no nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos musulmanes hay en el mundo? Entonces, ¿cuántos millones de personas están equivocados o tienen un falso concepto de Jesús? Si tú te das cuenta, son muchos los que tienen un falso concepto de nuestro Señor Jesucristo. Pues Jesús no es ningún profeta, no es mucho menos Abraham, Moisés o como Mahoma o etcétera, ¿no? Algún otro profeta. Ahora, para los hindús, ven la figura de Jesús como maestro, un ser iluminado, pero no como el único Dios, como podemos ver en esta imagen. Todos lo sabemos que los de la India tienen miles de dioses. Y algunos piensan que Jesucristo es alguno de esos miles, pero con D minúscula. Algunos otros pues, realmente no lo ubican como el único y verdadero Dios. Entonces, los de la India tienen un falso concepto con respecto de nuestro Señor Jesucristo. Y son miles, son millones que adoran infinidad de dioses, como lo es los de la India. Quinto, para muchos budistas, Jesús fue un ser iluminado, un gran maestro, pero para los budistas no es Dios para ellos. Jesús no es Dios para todos los budistas. Y son miles de personas que piensan así de Jesús. Entiéndase que es un maestro o un ser iluminado, pero no creen como Dios. Que sea Dios. Por lo tanto, hay miles de budistas que están equivocados. Y por último, porque no los quiero cansar, ¿verdad?, del falso concepto, de cómo es que son millones de personas que tienen un falso concepto de nuestro Señor Jesucristo. Para otros, Jesús es un ídolo
de piedra o yeso, ¿cierto o no? Como lo podemos ver en esta imagen. Cuando va el Papa así con ese crucifijo, ve cómo la gente hace reverencia. Cuando llevan así ídolos, etcétera, etcétera, en cualquier procesión, la gente piensa realmente que es Jesús, aunque ellos lo niegan. Ellos dicen, no, estás mal, nosotros solamente veneramos, nosotros sabemos que eso es idolatría, pero no entienden que realmente ellos son unos idólatras y que tienen un ídolo, un falso concepto de Jesús. Jesús no es ningún pedazo, no es ningún yeso, no es ninguna piedra. No, es que estás equivocado, me dicen en una ocasión hace algunos años, me decía una persona, no, nosotros no adoramos a las imágenes, eso es idolatría, nosotros no adoramos a los ídolos y para nosotros simplemente es como una veneración, es como si usted tuviera una foto y así nosotros, es como si fuera una foto, etcétera, etcétera. Y yo le dije, mira, yo te voy a demostrar que para ti realmente ese crucifijo lo ves como divino. No es así. A ver, si no es así, y estaba en un debate con ellos. Le digo, a ver, agárralo y tíralo y písalo. Hazlo. Híjole, tragó saliva. ¿Ves? ¿Por qué no lo haces? Hazlo si para ti no es Dios. A ver, haz eso. Es como una imagen, es como si fuera una fotografía, como tú me estás diciendo. A ver, hazlo. Y estaban otros allí, porque se hizo una rueda y había un debate, y pues habían varios católicos bien preparados, estoy hablando hace como 25 años, bien preparados que estaban. Y entonces otro que estaba ahí, yo los conocía, ¿no? Le dijo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque se iba a echar la soga al cuello. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque ellos lo ven divino. Para ellos ese crucifijo o ese yeso es Jesús, es algo divino. Por eso lo limpian, por eso le prenden velas, por eso le piden a Él, se postran, lo adoran. Tienen un falso concepto de Jesús. Jesús no es ningún pedazo de yeso, Jesús no es ninguna imagen. Fíjate lo que dice Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante ¿a qué? A oro, o a plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Tan clara que es la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hacen miles de personas o millones de personas que son católicas? Ven esos crucifijos, ven esos yesos, esos pedazos de metal realmente divinos, como si fuera el Señor Jesucristo el que está todavía allí y que ese crucifijo les protege, les ayuda y tantas cosas más. Y caen en idolatría y tienen un falso concepto ¿de quién? De Jesús. De Jesús. Amados, repito, no es mi intención hablarte de todos los otros falsos conceptos que las personas tienen de Jesús, pero millones de personas tienen un falso concepto de Jesús actualmente. Y viene esta pregunta: ¿para ti quién es Jesús? ¿Para ti quién es Jesús? ¿Qué concepto tú tienes de Jesús? ¿Será que realmente tienes un concepto correcto de Jesús? ¿O tendrás un falso concepto de Jesús? De eso se trata estas enseñanzas. ¿Para qué? Para que si tú tienes un falso concepto de Jesús, lo corrijas inmediatamente y conozcas a Jesús tal como lo dice la Biblia. Conozcamos a Jesús tal como Él es. Jesús quiere revelarse a tu vida.
Jesús quiere que le conozcamos a Él. Y sobre todo, que tú creas en su divinidad. Porque Jesucristo es Dios. Él es el Cristo. Ahora, algunos dirán, para mí, el Señor Jesús, para mí Jesús es mi Señor. Y de veras, en el ámbito evangélico te van a decir eso. Para mí Jesús es que mi Señor. ¿Realmente Jesús será su Señor? Para todos aquellos que dicen, Jesús es mi Señor. A lo mejor tú dirás, a la verdad, hermano, Jesús es mi Señor. ¿Será que Jesús realmente es tu Señor? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver Lucas 6:46. Vamos a ver si realmente para ti Jesús es tu Señor. Porque realmente Jesús es el Señor, ¿no? O sea, es el verbo de Dios hecho carne y es el Señor todopoderoso. Vamos a ver lo que dice Lucas 6:46. Fíjate lo que dice Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí Jesús es muy directo. Había gente que le decía Señor. Había gente que lo reconocía como tal, como un personaje divino, como el todopoderoso, como tú lo quieras ver. Entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y bueno, actualmente muchos dicen que Jesucristo es mi Señor. Si realmente Jesús es tu Señor, si realmente Jesús es nuestro Señor, ¿en qué se va a ver? En que tú haces lo que tu Señor te dice. Yo hago, esta iglesia o esa congregación donde tú estás, hace lo que Jesús dice. O tú que dices que Él es tu Señor, tú haces lo que Él te dice. En pocas palabras, que tú obedeces a tu Señor, a Jesús. Y yo pregunto, ¿realmente haces tú lo que tu Señor te dice? Entonces, ¿por qué Jesús te hace la pregunta? A ti te hace la pregunta. ¿Por qué me dices Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? No me obedeces. No tomas en cuenta mi palabra. ¿No será que te has hecho un falso concepto de Jesús pensando que Él es tu Señor y realmente en los hechos no demuestras que realmente Él es tu Señor o tu amo? ¿Y hay un engaño? Fíjate lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quiénes le dicen a Jesús Señor, Señor? ¿Qué acaso no son muchos del mundo evangélico? ¿No son también varios de los presentes o varios de los que estamos aquí reunidos? ¿No le dices tú Señor, Señor a Jesús? Bueno, Jesús nos dice a todos nosotros, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En pocas palabras, ¿qué es lo que nos pide Jesús? Que todos nosotros que le decimos Señor, nuestro Salvador, o sobre todo nuestro amo o nuestro Señor, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer su palabra, andar en sus mandamientos. Eso es lo que debes de hacer. ¿Y qué más dice el versículo 22? Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, o sea, en los tiempos finales, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces va a haber gente que de alguna manera
le va a seguir diciendo a Jesús: Señor, Señor, acuérdate que nosotros profetizamos en tu nombre, acuérdate que nosotros echamos fuera demonios, orábamos por las personas y los demonios se iban. Y acuérdate que en tu nombre, cuando orábamos por las personas, la gente se sanaba. Hicimos muchos milagros. Tú me utilizaste para esto, para aquello y para lo otro. ¿Y qué dice el 23? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, personas que le decían a Jesús: Señor, Señor, pero no le obedecían, no guardaban su palabra, no guardaban sus mandamientos. Entiéndase que la gente seguía haciendo su voluntad y no la voluntad de Cristo. Que si la carne le decía que mienta, mentía. Que si su carne le decía enójate, se enojaba. Que si la carne le decía ten amargura, se amargaba. Que si la carne le decía ten celos, envidia, etcétera, lo hacía. Que si su carne le decía cae en el pecado de glotonería, come de más, emborráchate, y así la lista sigue, la gente le hacía caso a su carne y no le hacía caso a Jesús, no obedecía a Jesús. Amados, Jesús es digno de nuestra obediencia. Jesús es el Señor. Y la palabra Señor es kurios, es amo. Jesús quiere ser tu amo. Pero realmente tu amo, nuestro amo, el amo de esa congregación donde tú estás, de esa iglesia, el amo de tu vida, Él quiere ser nuestro amo. ¿Quién querrá ser su siervo? ¿Quién querrá ser siervo de Jesús? Esclavo de Jesús. Y entonces es una decisión que cada persona debe de tomar. ¿Realmente Jesús es tu Señor? Si realmente Jesús es tu Señor, se ve en esto, en que tú le obedeces, en que tú guardas sus mandamientos. Y yo pregunto, ¿guardas tú los mandamientos de Jesús? Y si tú dices sí, ¿de cada cuándo los guardas? ¿Los guardas un día y otro día no? ¿Un día sí y un día no? ¿Una semana sí y una semana no? ¿Un mes sí y un mes no? ¿O 3 días del mes sí y todos los demás días no? ¿O 27 veces sí le obedeces y 3 veces no en un mes? Y así te la pasas mes tras mes. ¿Realmente Jesús es tu Señor? ¿O vives engañado, engañada, pensando que Jesús es tu Señor, cuando en los hechos le demuestras, en los hechos demuestras que no es así? Si a alguno de ustedes como cristianos, como cristianas, les está pasando eso, eso es peligroso. No debe de ser así. Un común denominador de una caminata de un cristiano es que debe de permanecer en la palabra de Jesús. En esto conoceréis que sois ¿qué? Mis discípulos, si permaneciereis en mi palabra y si hay amor en ustedes. Yo no digo que un cristiano no peque. Un cristiano puede llegarse a descuidar, puede llegar a cometer un pecado, cualquier hijo o hija de Dios, pero no es la regla, no es un común denominador. Un verdadero hijo de Dios lo que menos quiere es pecar, lo que menos quiere es enojarse, amargarse, tener celos, envidia, etcétera. Lo que menos quiere es ofender a su Señor, porque ama a Jesús. Lo que menos quiere una congregación es ofender a Jesús. ¿Cuántas congregaciones actualmente, en una ocasión
yo me trasladaba hacia un lugar y siempre pasaba por ese lugar y yo sabía que lo que había, ¿verdad? En ese trayecto. Y cuando iba llegando a un cierto lugar, pues se escuchaba que estaba un fiestón con todo lo que da. Pero así estaba con todo lo que da. Y estaban pues ahí las rancheras, las canciones mundanas y todo lo demás. Ah, caray, pues ¿desde cuándo pusieron aquí un centro social? ¿Cuándo pusieron aquí un evento de fiesta? Pues ¿dónde estará? Y me iba acercando, ya que me acerqué, y era una iglesia, eran un templo de una religión que enseña de las cosas de Dios, y tenían un fiestón. La gente estaba baile y baile. Dije, no puede ser. No puede ser. No te estoy mintiendo, te estoy diciendo una verdad. Música mundana y la gente baile y baile. Increíble. Amados, qué importante es meditar en ello. Otros dirán, bueno, dice el 23, Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A quiénes le dirá Jesús estas palabras? Pues a todos aquellos que no obedecieron a Jesús, que se engañaron, que no quisieron tomarlo en cuenta en sus vidas. Bueno, otros dirán, para mí Jesús es mi Salvador. Bueno, si realmente Jesús es tu Salvador, esto quiere decir que Él ya te salvó ¿de qué? De la esclavitud del pecado. Porque no dice la Escritura, si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces Él ya te salvó de ese estilo de vida pecaminoso. Porque Jesús es tu Salvador. Ya perdonó todos tus pecados. Ya te limpió del juicio, de la condena que había sobre de ti a consecuencia del pecado. Entonces, si Jesús ya te salvó, ¿qué va a haber en ti? ¿Qué debe de haber en una iglesia? Si esa iglesia es salva, o en ese cristiano, si es salvo. Si tú dices que Jesús es tu Salvador, porque muchos profesan eso, a la verdad son muchos los que profesan que Jesús es su Salvador. Oye, ¿para ti quién es Jesús? Él es mi Salvador. Y cuando tú les preguntas, ¿y realmente Él es tu Salvador? Sí, Él es mi Salvador. ¿Y de qué te salvó? Y es ahí donde empieza la situación. Si yo veo que todavía te enojas, mira, yo veo que te estás emborrachando, yo veo que todavía estás haciendo estos pecados, entonces ¿de qué te salvó Él? Amados, Jesús salva a los que están perdidos. Jesús salva a los que están esclavizados. A eso vino Cristo. Si Él es tu Salvador, entonces debe de haber en ti un fruto de salvación. ¿Los hay? ¿Hay frutos de salvación? Si los hay, pues realmente Él es tu Salvador. Pero si no los hay, ¿a qué me refiero? Pues que mientes, pues que sigues siendo esclavo de varios pecados, pues tú necesitas aún todavía el Salvador, que te salve de la esclavitud del pecado. O sea, necesitas a Jesús. Terminemos con la respuesta de Pedro a Jesús. ¿Y vosotros quién decís que sois? Les dijo Jesús a ellos. Y dice el versículo 16, Mateo 16, versículo 16 y 17, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y eso lo vamos a explicar en próximas enseñanzas. Tú eres el Cristo, o sea, Pedro dio una respuesta correcta.
porque él había experimentado en su vida quién era Jesús, el Señor, y no solamente su Señor, sino su Salvador, el Cristo, y como dice Pedro, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Y dice el 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién le reveló a Pedro la persona de nuestro Señor Jesucristo? El Padre que está en los cielos. Y eso es lo que quiere hacer el Dios de los cielos: revelarnos, hablarnos más de Jesús a cada uno de nosotros. Si el Padre le reveló a Pedro acerca de nuestro Señor Jesucristo, el Padre quiere revelarnos a nosotros más de nuestro Señor Jesucristo. De este precioso Salvador, de este glorioso Cristo, del Hijo del Dios viviente, estaremos hablando en las próximas semanas. Y así como el Padre Celestial entonces reveló a Pedro quién era Jesús, Él nos va a estar revelando a nosotros la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Amados, quiero terminar este estudio con este comentario. Hace 2000 años hubo personas que tuvieron un falso concepto de quién era Jesús. Actualmente se cuentan por millones, óyelo bien, que tienen un falso concepto de Jesús. Y así no podrán ser salvos, porque tienen que conocer a Jesús tal como Él es. Y si ellos no podrán ser salvos al no conocer a Jesucristo tal como Él es, de la misma manera va a pasar con cualquiera de los presentes. Si tú tienes un falso concepto de Jesús, difícilmente podrás tener un encuentro con Jesús como debe de ser. No es imposible. Por eso vamos a tratar estos temas. Vamos a hablar más de Jesús para que tú le conozcas más a Él. Y tú que le conoces, te enamores más de Él al conocer cómo Él es. Cierto, ¿no? A veces decimos nosotros, cuando no conocemos a una persona y que nos hablan, fíjate que tal persona es así, así, así. Ah, sí, no, sí, mira, es buena persona y fíjate que sí, yo creo que Él te va a orientar, te va a aconsejar, te va a ayudar, etcétera, etcétera. Es una buena persona, es un buen hombre, es una buena mujer. Y te hacen comentarios así bonitos. Y entonces, cuando tú tienes la oportunidad de conocer a esa persona que te están recomendando, que te están hablando muy bien de él o de ella, al ver su trato, tú te das cuenta de que a veces se quedaron cortos del decirte del carácter de esa persona. Entonces tú experimentas realmente esta persona es así como lo dicen. Es una buena persona porque ya te tocó conocerla. Así Jesús se quiere dar a conocer para que tú entiendas que Jesús no solamente es bueno, es muy bueno, es lleno de amor. Y no solamente es lleno de amor, Jesucristo es divino. Él es divino. Y la próxima semana explicaremos qué significa esa palabra divino. Hablaremos de la divinidad de nuestro Señor
Jesucristo. Amén. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, queremos conocer más de ti, Señor. Queremos conocer más de Jesús y te damos gracias, Señor, porque en tu corazón está el que conozcamos más a tu Hijo, que conozcamos más a nuestro Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Cristo, al Hijo del Dios viviente. Señor, que tu Espíritu Santo trate con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo venga y quite todo falso concepto de Jesús y quite todo engaño con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque, Señor, queremos hacer bien las cosas contigo. Tú quieres que cada uno haga bien las cosas. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, envía a tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos, envía tu Espíritu Santo a cada uno de los presentes, a los hogares, a sus vidas, y ven, Señor, trata con cada uno de nosotros y revela a Jesucristo. Queremos conocer más de Él. Padre, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Te damos gracias por esta palabra. Amén, Señor Jesús. Amén.